Buenos días, amigos, amigas, reciban todos ustedes un cordial saludo. Esta mañana del domingo 4 de mayo del año 2025, en este escenario jurídica Sandra Yaya, les contaré la siguiente historia que he conocido a través de este espacio periodístico Casa Macondo, el cual cuenta lo siguiente. El tema de César Gaviria Trujillo con Alcides Arévalo Vélez, señalado narcotraficante. Los negocios que hay entre estos dos personajes. Tal vez la gente no los conoce mucho, tal vez son pocas las personas que aterrizan en Casa Macondo y se toman el rato para leer esta lectura periodística muy supremamente interesante que viene a nuestros tiempos, que vale conocerla. Es un enfoque más para determinar agudamente qué podemos hacer nosotros para el 2026 en el hecho de señalar nuestros puntos de vista y definir concretamente y con responsabilidad por quiénes vamos a votar para que lleguen al Congreso y también a la Casa Nariño. Quisiéramos todos, yo personalmente lo quiero, es mi deseo, que el presidente Gustavo Petro se reeligiera, que el pueblo reeligiera al presidente Gustavo Petro para que siga ordenando la casa, porque si bien estos 3 años no han sido en la parte mediática, en lo que respecta al periodismo, la prensa de la derecha, no ha sido fácil para el mandatario. Siempre están atacándole y oscureciendo sus grandes logros, sus grandes récords. Mientras tanto, otros que sí se deberían estar cuestionando, pero andan por ahí libres como si no hubiera pasado nada, como si en la vida no hubieran hecho nada malo, serían objeto de cuestionamiento, pero no lo son porque simplemente la audiencia, la ciudadanía colombiana, pues no tiene conocimiento de eso. Y este espacio es precisamente para mostrarles a ustedes y hacerles llegar ese conocimiento que quede instalado en su mente para que alguna vez, si ustedes escuchan, señor César Gaviria intenta poner un personaje para pelear la presidencia del 2026, todos sabemos que ese personaje no va a ir para trabajar por el pueblo como trabaja Gustavo Petro, no va a defender los derechos fundamentales del pueblo como lo hace Gustavo Petro, no va a ser un gran comandante supremo de las fuerzas militares de Colombia como lo es Petro, ni tampoco va a ir para mejorar circunstancialmente la salud, la educación, la justicia, la parte agraria. Todo en este momento, los grandes avances son el resultado de grandes logros y esfuerzos por parte del gobierno progresista, el gobierno de Gustavo Petro y todo su equipo humano. Entonces, aquel que diga que no se ha hecho nada es porque sencillamente no ha leído nada. Entonces, bien, vamos a traer esta nota muy interesante de Casa Macondo, en la que dice lo siguiente: un socio poderoso. Los negocios de César Gaviria Trujillo con Alcides Arévalo Vélez, señalado narcotraficante. Son socios desde 48 años, más de 4 décadas, y sus inversiones en común han incluido transacciones inmobiliarias y acciones en el extinto periódico La Tarde. Entonces vamos aquí a leer un tantico la parte aquí. Dice, en el resto del país apenas lo conocen, pero en los círculos corporativos de Pereira todos saben de él. Alcides Arévalo Vélez, comerciante de repuestos y accesorios para vehículos,
ha sido patrocinador y colega de negocios de César Gaviria Trujillo desde hace 5 décadas. El maridaje entre políticos y empresarios, siempre controversial y por la naturaleza antagónica de lo público y lo privado, debería ser detestable si es el socio comercial. Es señalado de contrabandista y narcotraficante. Contrabandista y narcotraficante. Quiere decir que tiene mucha relación con alias Papá Pitufo. No nos sorprende que César Gaviria tenga relaciones con alias Papá Pitufo. Tampoco nos sorprende que como narcotraficante se haya llevado una buena cantidad de dinero al bolsillo con el resultado de estos negocios ilícitos. Escondidos, obviamente, metidos allá en la oscuridad para que nadie se entere. Alguna vez se abre el libro y se expresa la lectura y mucha gente estará atenta, aprendiendo y conociendo, como está ahora el momento aquí. En el informe final de la Comisión de la Verdad, cuyo objetivo es el esclarecimiento de lo ocurrido durante el conflicto armado colombiano, se menciona al socio de César Gaviria con una contundencia sin atenuantes, Alcides Arévalo Vélez. En Pereira, cerca de la alcaldía, se erige el centro comercial Alcides Arévalo, cuyo nombre alude a la icónica figura de un pionero del narcotráfico, iniciador del narcotráfico. Sorprende que esa cita haya permanecido al margen del interés de los grandes medios de comunicación. ¿Por qué siempre estuvo excluido y poco mencionado o poco cuestionado? ¿Por qué? Es lo que muchas veces nosotros los colombianos y las colombianas nos preguntamos, por qué la prensa a ciertos ataca terriblemente y a otros ni siquiera los voltea a mirar, siquiera para decir, existen, no los mira, no los toca, no los cuestiona. Alcides Arévalo Vélez, comerciante de repuestos y accesorios para vehículos, ha sido patrocinador y colega de negocios de César Gaviria Trujillo desde hace casi 5 décadas, o sea, estamos hablando de casi 50 años. Arévalo y Gaviria comparten en efecto una condición estrepitosa. 2 obras icónicas de Pereira llevan sus nombres: el primer centro comercial de la ciudad inaugurado en el año 1982 y el viaducto atirantado sobre el valle del río Otún, construcción finalizada en 1997. 5 de las fuentes consultadas por Casa Macondo, que exigieron mantenerse anónimas por temor a represalias, confirman que el empresario de 85 años, que es lo que tiene en el momento, ha sido financiador de la sarta electoral del expresidente de la República de 78. Su relación de cercanía quedó escriturada en 1987 mediante la compra de un lote de 380 metros cuadrados ubicados en la avenida 30 de agosto con calle 26, la arteria más importante de Pereira. La propiedad en la que Gaviria construyó un edificio pertenecía a Arévalo y el político pagó por ella un precio inferior al avalúo catastral. ¿Cuánto pagó? 2.000. Mire lo que dice esta cifra. Ojo lo que dice esta cifra. 2.600.000 pesos por un edificio, unos 120 millones actuales. O sea, ellos compran propiedades con unos precios irrisorios, con el fin de que los impuestos sean también irrisorios. Pero después, más adelante, cuando lo quieren vender, entonces ya no es irrisorio, entonces ya le ponen unos precios escandalosos, porque esa es la intención, ¿no? Obtener una buena y jugosa ganancia. 27 años después, en el 2014, Gaviria le vendió a Arévalo el apartamento del segundo piso de 240 metros cuadrados por 64 millones de pesos. Unos 117 millones actuales. De nuevo un precio inferior, o sea, pichurrio, como le damos aquí,
es decir, al avalúo catastral. En ambas transacciones firmaron en representación del expresidente a la ex primera dama de la Nación, Ana Milena Muñoz, y el excongresista Carlos Humberto Izaza Rodríguez. Conocí a César Augusto Gaviria Trujillo, el prontuario de su socio y financiador electoral, el señor Arévalo Vélez. No, tal vez sí. Tal vez sí lo conocía, pero se hacía el que no lo sabía. La sombra que cubría a Alcides Arévalo Vélez se extendió aún más en enero de 1997, luego de la operación antinarcóticos Ocupación 1, liderada por el general de la policía Luis Enrique Montenegro. Las autoridades allanaron varias propiedades del empresario Alcides Arévalo Vélez, y en una de ellas descubrieron un depósito de pistolas, revólveres, carabinas, escopetas y munición. Oiga, ¿eso lo sabría el señor César Gaviria Trujillo? Tal vez sí, pero una cosa es que sea así como el que no lo sabe. Y es chistoso porque este señor cree que al pueblo colombiano engaña. Creen que estos liberales que están con Gaviria engañan al pueblo, pero lamentablemente ya no más. El pueblo colombiano cada día que pasa más impulsa en el conocimiento y en el empoderamiento de la historia de Colombia, y será muy difícil, pero muy supremamente difícil, que en el 2026 esta clase de gente gane el poder de este pueblo. Por eso es que yo digo que nosotros que somos progresistas, los que apoyamos el gobierno de cambio, el gobierno de Gustavo Petro, si algo que nos estamos llevando y grandioso a nuestras mentes, a nuestro conocimiento, es todo ese hecho histórico que alguna vez desconocimos y hoy lo tenemos tan claro y lo empoderamos totalmente y lo hablamos en nuestras reuniones con nuestros colegas, con nuestros amigos, con nuestra familia, con desconocidos, pero por lo menos le estamos mostrando a esta gente de la derecha, centro, ultraderecha, uribistas, que tenemos una gran cantidad de conocimientos sobre la historia de Colombia, tan difícil de tumbar y que apropiado, establecido en nuestro conocimiento, nos permite poder tener la garantía de que en el 2026 el progresismo vuelve a ganar. Esa es la gran ventaja que tenemos acá. Entonces, ya sabemos un poquito de toda esa cantidad de armas, dónde estaban, ¿no? ¿Se acuerdan lo que dijo Gustavo Petro en su tercer Consejo de Ministros, donde habló que más de 60,000 armas estaban desaparecidas? Vayamos encontrando el camino y vamos a darnos cuenta que parte de ese armamento, mire dónde viene a estar. Parte, ¿no? No digo todo, pero sí una parte. Porque la verdad es que ¿por qué puede haber un depósito de pistolas y revólveres y carabinas y escopetas y municiones en poder del señor Alcides Arévalo Vélez, socio poderoso de César Gaviria Trujillo? ¿Por qué? Y que esto no se ha investigado. Esto está en la oscuridad y la Fiscalía General de la Nación aún no llega a ellos. Pero llegarán. En esos días, Alcides Arévalo Vélez era gerente del periódico La Tarde y aseguró que el arsenal pertenecía a una empresa de vigilancia que, después de las primeras averiguaciones, resultó ficticia. Por eso aquí vamos encontrando las llaves y las razones en las cuales se sostiene el presidente Gustavo Petro cuando afirma, porque él ya lo sabe, cuando afirma que hay que investigar estas empresas de seguridad. Porque muchas de esas empresas de seguridad, pregunta uno, ¿de dónde vendrán? ¿Dónde está su origen? Y su armamento, ¿cómo lo obtuvo? Su dotación, armas, todo eso, ¿cómo lo obtuvo? ¿Quién se las brindó? ¿Quién le brindó los salvoconductos? Todas esas cosas que rodean ese tema. ¿Cómo fue? Pereira es un paraíso de narcotraficantes.
declaró el general Montenegro para explicar el allanamiento de notarías, empresas inmobiliarias y casas de cambio. Tras la operación Ocupación 1 se decomisaron 170 vehículos, 231 motocicletas, 95 armas de fuego y 150 buscapersonas. El recurso tecnológico más usado entonces para el envío y la recepción de mensajes. Entre las propiedades allanadas, las autoridades destacaron una de muros blindados. Tiene capacidad para soportar impactos de pistola 7.65 milímetros, lo cual demuestra que no es para ningún tipo de actividad lícita, dijo el general Montenegro, citado en un informe del periódico El Tiempo. Muros blindados. Cuando un inmueble tiene muros blindados, ¿qué pueden suponer las personas que leen? Que estos muros blindados es precisamente para reforzar la seguridad contra algo muy peligroso, violento, delicado. ¿Y esto cuál es? El narcotráfico. ¿Sí ven cómo vamos encontrando las piezas en este rompecabezas? Las autoridades allanaron varias propiedades del empresario y en una de ellas descubrieron un depósito de pistolas, revólveres, carabinas, escopetas y munición. La orden de ocupar las propiedades de Alcides Arévalo Vélez fue de la Fiscalía General de la Nación después de indagar el origen de sus bienes y los lujos que lo asemejan a los de un narcotraficante, informó el noticiero de las 7, un telediario de los años 90, cómo es que tras ese operativo y el consiguiente despliegue periodístico, el socio y mecenas de César Gaviria Trujillo haya mantenido un perfil de empresario impoluto sin mención en ningún proceso judicial. ¿Cómo pudo hacer eso? Muy sencillo, porque simplemente desde ya esos tiempos memorables estaba la justicia corrupta. Y ya vaya a saber desde dónde tiempo puede estar la justicia corrupta. Yo pienso que la justicia está corrupta, parte de ella, desde el año de Julio César Turbay Ayala. Y más porque él era un narcotraficante. Y más porque cuando se desclasificó en estos meses atrás información de Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos que ya falleció, nos lleva a pensar esas cosas. La justicia desde esa época ha estado dañada. Algunas piezas todavía no, pero otras se dañan. En el pasar del tiempo uno se va dando cuenta de esa situación. Luisa Fernanda Marulanda Gómez, socióloga y magíster en estudios políticos de la Universidad Nacional, analizó las relaciones entre legalidad e ilegalidad en el mercado de drogas ilícitas en Pereira. En un artículo publicado en el 2013, las investigaciones recuerdan que un grupo de comerciantes dedicados al tráfico de estupefacientes contribuyó a la modernización de la ciudad, pero no por un espíritu altruista. Se trataba de una estrategia de tipos malos haciendo de tipos buenos. Según Juan Miguel Álvarez, periodista y autor del libro Balas por encargo, esos comerciantes mercadeaban telas, café y autopartes. Los primeros provenían de la élite económica de Risaralda y utilizaban las rutas de contrabando para el tráfico internacional de marihuana, y los segundos provenían del mundo de la ilegalidad y pasaron de contrabandear autopartes a traficar cocaína o polvito blanco. Todos ellos acumularon fortunas que les permitieron comprar ascendencia y reconocimiento social. Entre comillas, exaltó el papel del empresario Alcides Arévalo y de tantos otros que han hecho de este medio un vehículo de información y de servicio a la comunidad, cierra comillas. Arrengó el presidente en ese entonces, Álvaro Uribe Vélez, en la celebración de los 30 años del periódico La Tarde, 2 décadas después de que la Fiscalía ordenara el allanamiento de las propiedades de Arévalo con fines de extinción de dominio por el contexto criminal que, según el general Luis Enrique Montenegro, entre comillas, había convertido a la capital de Risaralda en el paraíso de narcotraficantes del norte del valle. Socio del Alacrán. En uno de los relatos
Sobre las masacres de Trujillo, Valle del Cauca, aparece el nombre de Alcides Arévalo Vélez. Esas matazones y misericordes sumaron al menos 342 víctimas. El paramilitar Jesús María Gómez, presente en uno de tantos crímenes, reconoce al socio de César Gaviria Trujillo en la escena de 2 homicidios cometidos en la hacienda Villa Paola, propiedad de Henry Loaiza Ceballos, alias el Alacrán, capo militar del cartel de Cali en el norte del Valle. El relato del paramilitar, corroborado por el Cuerpo Técnico de Investigaciones STI de la Fiscalía, detalla la tortura, el asesinato y la desaparición de 2 hombres, Daniel Arcila Cardona y Mauricio Castañeda Giraldo, secuestrados en Trujillo para que rindieran cuentas ante un grupo de jefes narcotraficantes, entre los que estaba Alcides Arévalo Vélez. El testimonio de esas muertes es minucioso y escalofriante. Antes de acribillarlos, los golpearon, apuñalearon, cercenaron, les dieron a beber gasolina y les prendieron fuego. Pablo Emilio Cano, uno de los autores materiales de ambos crímenes, confirmó lo dicho por Jesús María Gómez. La presencia de Alcides Arévalo Vélez en ese escenario de extrema violencia en medio de una reunión de capos mafiosos no fue la de un espectador pasivo. Según los testimonios recogidos por la Fiscalía y corroborados por múltiples frentes, su asistencia a esta cita de ajusticiamiento es propia de un jefe mafioso, copartícipe de los hechos. Entonces, si nosotros vamos sacando de acá una enorme radiografía de César Gaviria Trujillo, vayámonos dando cuenta que la mafia en nuestro país estuvo extremadamente enquistada. Se enquistó desde Julio César Turbay Ayala. Seguidamente llegó luego César Gaviria Trujillo. Luego llegó Julio César Turbay Ayala, luego sigue Belisario Betancur, luego le sigue César Gaviria. No, espérate un momentico. Luego le llega Virgilio Barco, luego César Gaviria, luego Andrés Pastrana, luego Uribe, luego Santos, luego Duque y luego nuestro presidente. La mafia en nuestro país, disfrazada en una democracia que no existe en ese entonces, no existía en ese entonces, estaba remolida porque había mucho maleante operando tristemente en la Casa de Nariño. Por eso es que a veces la gente piensa que porque estas cosas pasaron, entonces también consideran y creen que el presidente Gustavo Petro también es un mafioso y un aliado de bandidos. Y eso es completamente falso. Por el contrario, mira la enorme tarea de nuestro presidente Gustavo Petro como le tocó. Le tocó prácticamente entrar y hacer una enorme limpieza de toda esa cantidad de criminalidad y de paramilitarismo y de todo esto del narcotráfico, del contrabandismo, todo esto sumado para ser atacado en este gobierno progresista. Por esa razón es que día por día vamos pensando detenidamente, requerimos más tiempo a Gustavo Petro en el poder, porque es una persona muy supremamente sabia y muy inteligente, y porque él puede hacer mucha limpieza más, porque es que limpiar la casa cuando ha estado sucia durante 5 décadas, durante 50 años, no es tan fácil. ¿Y ustedes creen que las personas que llegaran en el 2026, que sean diferentes a Petro, como Vicky Dávila, como Paloma Valencia, o Miguel Uribe Turbay, o María Fernanda Cabal, o Paola Holguín, o el señor Álvaro Uribe van a hacerlo, o el señor Germán Vargas Lleras lo van a hacer? No, señores, nadie se va a pegar
ahí sí como dice, nadie se va a untar de eso porque esa gente es tan supremamente cobarde, tan altamente cobarde, que prefieren vender sus almas a buscar una limpieza realmente. Prefieren vender sus almas. Las personas dicen, yo llego allá, pero yo no me voy a poner a generar enemigos. Yo no voy a armar enemigos porque inmediatamente me acaban de una. Y aquí el presidente Gustavo Petro entró, pero era consciente, siempre fue consciente y ha sido consciente de que esto para él sería levantar muchos enemigos en la derecha, muchos enemigos en la ultraderecha, muchos enemigos en el centro, muchos enemigos en el uribismo y tal vez hasta los simpatizantes de estas sociedades ven al presidente Petro como un enemigo. Pero gracias a Dios no son muchos, son pocos, porque los buenos somos más. Y como los buenos somos más, gracias a Dios, somos un gran número de personas, muy grande, que somos los que vamos a lograr en el 2026 colocar un Congreso para el pueblo y permitir o que siga elegido nuestro presidente Gustavo Petro o colocar un progresista completo, asertivo, inteligente y sabio. Entre ellos podría ser Gustavo Bolívar, podría ser Carolina Corcho, podría ser María José Pizarro, podría ser Iván Cepeda Castro, ¿sí? Podría ser Carlos Caicedo, cualquiera de ellos podría ser, o Daniel Quintero, podría ser cualquiera de ellos. Pero yo pienso que frente a lo que tenemos aquí y analizando profundamente lo que vemos aquí, sí es necesario mejor que siguiera Gustavo Petro. No le queremos quitar el talento y el empoderamiento y el conocimiento que tienen los otros, porque todos son muy buenos. Pero frente a las mafias que se mueven en este país tan impresionantes, tan terribles, creo que el más cercano que puede sostener toda esa mole y la puede combatir, porque posee la capacidad de inteligencia, conocimiento de la Colombia profunda, es extremadamente sabio y muy asertivo, es el presidente Gustavo Petro. Para aquellos que digan, no queremos otros 4 años a Petro, pues lamentablemente tendremos que ver 4 años a Petro, y yo no lo digo lamentable, para mí yo digo favorable, yo lo repito, favorable. ¿Por qué favorable? Porque si estamos conociendo estas cosas hoy, o todas las cantidades de cosas que hemos ido conociendo a través de los alternativos en los diferentes videos que a diario se presentan, es congruente y la razón y coherente la razón de que es que Gustavo Petro tiene que seguir gobernando otros 4 años por el bien de la patria, por el bien de los colombianos y las colombianas, por el bien de muchas cosas. Necesitamos que los campesinos sigan recibiendo tierras. Necesitamos que los campesinos se les sigan formalizando la entrega de tierras, porque todavía hay mucha tierra que hay que entregar. Apenas se ha entregado un 10%. Y de acuerdo a los acuerdos de paz del 2016, son más de 3 millones de tierras que se deben entregar. 3 millones de hectáreas se deben entregar al campesinado. Y solamente se va, en lo corrido, se ha entregado un 10%. No es tampoco mucho. También se tiene que intensificar el corredor férreo, precisamente para poder darle oxígeno, en especial a toda la gente que trabaja la carga. Movimiento de carga se vuelve más, ¿cómo digo yo? Se abarata más. Para las personas que quieren viajar en el país también se abarata bastante, porque al ir en un tren, pues ya usted no tiene que estar pensando en que tiene que pagar peaje a 30 kilómetros, a 60 kilómetros, y al que quiera ir, pues ya es menos, ¿sí? Obvio será un poco más, porque cuando hay menos demanda, pues obviamente el precio va a ser más alto, pero por lo menos el corredor férreo va a ayudar y mucho.
va a ayudar mucho en el sector del turismo. Entonces, todo eso. Y pues también la situación laboral tiene que mejorar bastante, porque es que al mejorar la situación laboral, por lo menos los colombianos, muchos van a tener acceso a vivienda, que lamentablemente en 20 años no se ha logrado. En años anteriores se logró, pero cuando arribó el expresidente Álvaro Uribe Vélez y después Santos y después Duque, cuando la gente pudo volver a decir yo quiero tener casa, apartamento, algo y que sea propio, muy difícil. Y en materia de los campesinos también muy difícil, por la situación del conflicto armado, por la violencia, etcétera. Ahora, en este momento que se combate con fuerza la violencia en nuestro país, en esos territorios donde están asentados, donde hay criminalidad y todo eso, y allá los golpea las fuerzas militares de Colombia y llegan, pues por lo menos estamos viendo los resultados. Pero todos estos resultados están ahora aquí, pero para el 2026 todos estamos en la expectativa, todos estamos en la expectativa de que el presidente Gustavo Petro tiene que continuar. Y esos poquitos que dicen que no, es porque no han analizado el grueso de todo esto, no lo han analizado. Por eso simplemente critican. Ay, aquí se me metió un video. Ya. Bueno, pido a la audiencia disculpas. Bueno, en algún momento veremos a ver dónde está en el 31, listo. Ya a veces estoy hablando y como estoy renderizando algún video, entonces se metió de una y claro, me quedó doble voz y a la gente no le gusta eso. Bueno, pero ya está detectado. Bien, entonces seguimos acá. La presencia de Alcides Arévalo Vélez en el escenario de extrema violencia en medio de una reunión de capos mafiosos no fue de un espectador pasivo. Casa Macondo le preguntó a la Fiscalía por procesos penales en los que esté o haya estado involucrado el socio y mecenas de César Gaviria Trujillo. La respuesta no sorprende a ninguna de las fuentes consultadas. Según el organismo, no hay investigaciones en su contra. Eso quizá explique por qué, para la mayoría del 500.000 de habitantes de Pereira, Alcides Arévalo Vélez es el nombre de un centro comercial, el más viejo de la ciudad nada más. Es que ahí es donde uno puede observar la justicia relativamente cómo está. Y mira las preguntas que dejó presentes Casa Macondo y al momento la respuesta es un total silencio. Dice así, ni César Gaviria Trujillo, ni Alcides Arévalo Vélez atendieron las llamadas de Casa Macondo. A los dos, al expresidente y al empresario, les hicimos estas preguntas. La primera, ¿en qué otros negocios o inversiones han participado o coincidido ustedes? No hay respuesta. Segundo, ¿en qué campañas electorales César Gaviria Trujillo o Alcides o alguno de sus candidatos ha recibido apoyo logístico financiero de Alcides Arévalo Vélez o de alguna de sus empresas? 3. ¿Cómo se explica que un ciudadano con antecedentes de allanamiento con fines de extinción de dominio por narcotraficante, al que además le incautaron un arsenal en una de sus propiedades, no haya sido vinculado a ningún proceso judicial? ¿Cómo se explica eso? ¿Por qué eso pasa? Cuarto, ¿cómo es posible que un ciudadano a quien dos confesos paramilitares describen presente en una reunión de mafiosos en la que torturaron y asesinaron a 2 secuestrados ni siquiera haya sido indagado? Todavía más tenaz. Es usted sin duda uno de los hombres más poderosos de Pereira. ¿Por qué tantas personas admiten tenerle miedo? ¿Es por su dinero o es por su carácter? ¿A cuánto asciende su fortuna? 7. Usted le da nombre a una construcción que miles de personas mencionan a diario, pues son referentes de la ciudad de Pereira. ¿Cómo cree que será recordado? ¿Cree que habrá estatuas en lugares públicos con leyendas que elogien a su legado? Esas fueron las 7 preguntas que formuló Casa Macondo sobre el caso del socio poderoso de César Gaviria Trujillo.
Y si esta nota la gente no la conocía, bienvenidos porque hoy acaban de conocerla. Acaban de darse en cuenta que nosotros en la presidencia de la República, en la época de Pablo Escobar Gaviria, si vimos una persona perseguida porque era narcotraficante y asesinada por los paramilitares, los Pepes, en la presidencia, ¿qué había? ¿Un santo o un narcotraficante? ¿Qué creen ustedes que había allí? ¿Un santo o un narcotraficante? Para mí, un narcotraficante, un contrabandista y aliado con uno más terrible, Alcides Arévalo Vélez. Y hoy gozan de libertad, gozan de impunidad, no se les acerca la justicia para condenarlos. Y aún más, todavía hay mucho pueblo que desconoce estas cosas. Ya van cuantos que les conocemos su historia bien profundamente. ¿Cuántos son? Julio César Turbay Ayala. ¿Cuántos dijeron, ay, es que el gobierno de Julio César Turbay Ayala fue un tiempo de época de oro y no sé qué? Pues claro, ¿cómo no iba a hacerlo si era narcotraficante el tipo? 2. El tiempo de Belisario Betancur fue también tremendo. 3. El tiempo de César Gaviria Trujillo también fue tremendo. 4. El tiempo de Andrés Pastrana, desastre. 5. El gobierno, los 2 periodos de Álvaro Uribe Vélez, catastróficos. 6. El gobierno de Juan Manuel Santos, una decepción total porque no hizo mucho por la paz. Y 7. El gobierno de Duque fue la que encendió la chispa y el estallido que provocó la entrada total del progresismo para generar todos estos cambios que hoy estamos viendo. Pero dense en cuenta nomás con todo esto, amigos, amigas, por qué a veces dice Angélica Monsalve que la justicia es aberrante. ¿Por qué será? Estos hechos lo dicen todo. Aquí pueden haber narcotraficantes fluyendo como los mares, fluyendo como los ríos, delinquiendo, cometiendo crímenes, delitos, trabajando con negocios ilícitos y no les dicen nada porque simplemente hay un poder. Y el poder que les tapa todo eso para que nadie lo vea, ¿dónde está? En los medios de comunicación tradicionales. Por eso, hombres ricos de este país se apropiaron de la prensa. Precisamente porque se apropian de la prensa, entonces es como quedar todos esos periodistas que pueden ser buenos, quedan con una gran mordaza en su boca y les impide poder decir las cosas. Por eso es que los medios alternativos hoy son muchos, somos muchísimos. Y muchísimos de nosotros estamos en la total oscuridad. Muchísimos de nosotros no nos captan, no nos avistan. Pero estamos con nuestras voces todo el tiempo hablando. Todas nuestras voces todo el tiempo están repercutiendo. Vea, pasa esto, pasa aquello, pasa lo otro. Entonces, esperemos seguirnos enterando de muchas cosas más. Y aunque nos vean o no nos vean, aunque miren nuestros videos o no los miren, aunque los difundan o no los difundan, nuestra voz no será jamás callada. No será callada. Amigos, amigas, hasta aquí llega todo. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por su suscripción, muchas gracias por difundir, muchas gracias por permitir que otros colombianos como usted se puedan también enterar. Compartir es abrir lazos para que la luz de la verdad brille día a día más intensamente y sea un gran faro que dé luz para todo lado. Muchas gracias y muy buen tiempo.